¿Cómo explicar actitudes? Bueno, pues es muy sencillo explicar actitudes. Toda actitud tiene tres componentes. Tiene un componente cognitivo, tiene un componente afectivo y tiene un componente comportamental. Para explicar el componente cognitivo, pues nada, vamos a hacer sencillamente una especie de cerebrito, que es hacer como una nube y luego ponerle aquí algunas rayitas, ¿vale? Entonces a esto lo vamos a llamar pensar, ¿vale? Después, para el componente afectivo, pues vamos a utilizar un sencillito corazoncito, ¿vale? Y a este corazoncito lo vamos a llamar sentir. Y después, para el componente comportamental, si no se te da bien dibujar manos, como me ocurre a mí, o no se te da bien dibujar una persona en movimiento, pues mira, podemos hacer algo tan sencillo como una huella de un pie, ¿vale? Entonces puedes hacer la típica huella de pie, pues la parte delantera, el talón, y con esta huellecita pues tendríamos el hacer, ¿vale? De tal manera que toda actitud tiene un pensar, tiene un sentir y tiene un hacer. Y además estos tres componentes de todas las actitudes están relacionados entre sí. Es importante que pongamos estas flechitas, ¿eh? De tal modo que lo que yo pienso influye en lo que yo siento. Si yo pienso en positivo, pues yo siento en positivo. Y lo que yo pienso y lo que yo siento influye en las decisiones que tomo, en lo que hago. Pensar, sentir, hacer es la secuencia lógica de todas las actitudes. Y de esta manera, con este esquema tan sencillo, podemos explicar las actitudes, ¿eh? Luego después pues ya podemos reflexionar un poco sobre ellas, pues en fin, cuáles son los componentes de la mente, los pensamientos, las ideas, las opiniones, cuáles son los componentes de las emociones, pues esas experiencias fisiológicas, esas sensaciones internas, esos cambios fisiológicos que cuando están etiquetados por los pensamientos pues dan lugar a eso que llamamos emociones. Las emociones no son otra cosa que los pensamientos, o sea que las reacciones internas, las respuestas internas, sensaciones, cambios fisiológicos etiquetadas por nuestros pensamientos, ¿eh? Poner nombre a lo que me pasa por dentro. Y luego todo eso influye en las decisiones que tomo. Entonces, si pienso en positivo, siento en positivo, tomo un tipo de decisiones, y si pienso en negativo y siento negativo, pues tomo otro tipo de decisiones. Bueno, pues aquí tenéis de forma muy sencilla cómo explicar las actitudes. ¿Sabías que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a la educación para la sexualidad? Sí, todas y todos, las mujeres y los hombres, sin discriminación de ningún tipo, tenemos derecho a recibir educación para la sexualidad en todos los colegios. Pero, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es el sexo que tenemos, el desarrollo y cambio de nuestro cuerpo, las relaciones sexuales, los afectos, los gustos de cada uno,
la manera de relacionarnos con las demás personas y el enamoramiento. La sexualidad tiene que ver con las decisiones que tomamos, los sueños que construimos. ¿Y sabes qué es el derecho a la educación para la sexualidad? Es conocer sobre nuestra sexualidad con información clara, científica, de acuerdo a la edad, sin mitos ni tabúes, y que fomente el respeto entre mujeres y hombres, personas del mismo sexo y de diferentes edades. ¿Y qué dicen las leyes acerca del derecho a la educación para la sexualidad? En el Ecuador, la Constitución de nuestro país dice que es responsabilidad de las y los docentes brindar educación para la sexualidad en todas las instituciones educativas. También las familias deben apoyar que se cumpla, y para esto es necesario que las profesoras y profesores se capaciten y capaciten a las familias en el derecho a la educación para la sexualidad. Pero, ¿cómo lo deben de hacer? Simple, informando, llamando, reuniéndose y hablando con sus familias. Si no se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, es posible que tomaríamos decisiones bajo presión, no conoceríamos las formas de abuso sexual que existen y buscar ayuda, no conocería las formas de protegerme para evitar un embarazo y el VIH. Podría ser discriminado, como por ejemplo por la orientación sexual. Y los sueños de mi vida se podrían truncar. Y puede pasar de generación en generación. Y si se cumple el derecho a la educación para la sexualidad, nos ayuda a conocer mi cuerpo y sus cambios, aceptarme, quererme y cuidarme, a tomar decisiones sobre mi sexualidad de acuerdo a mi edad, sin tener pareja o no, sin tener hijos o no, sin tener relaciones sexuales o no y con quién, con conocimiento de cómo protegerme y por qué, hablar sin miedo cuando alguien nos quiere hacer daño, a respetarnos entre mujeres y hombres, a construir mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida. Porque la educación para la sexualidad es tu derecho, es mi derecho.